Tímida esposa y suegra enfrentan a marido y su amante en la corte, hasta el juez quedó sorprendido. Era una tarde lluviosa cuando Amelia se escondía bajo la manta en el rincón más cálido de la vieja casa, el rincón donde solía sentirse segura. Antes, su madre le contaba historias ahí, entre susurros y risas, y para Amelia esos momentos eran la definición misma de la felicidad. Pero ahora, ese rincón era solo un refugio solitario en una casa que se sentía vacía. Su madre ya no estaba, y en su lugar, un silencio pesado reinaba en cada pared y cada rincón, como si toda la tristeza que Amelia sentía se hubiera instalado en la casa misma. Los pasos de su padre, don Julián, resonaron en el pasillo, pesados y lentos, cada uno con el tono implacable de quien lleva un odio silencioso en cada paso. Don Julián se había transformado desde la muerte de su esposa, donde antes había sido un hombre amoroso, ahora no era más que un fantasma de frialdad y amargura. Cada vez que miraba a Amelia, había en sus ojos un brillo oscuro, como si en ella viera algo más que una hija. Amelia respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que el odio de su padre hacia ella no era normal, pero a sus 6 años no comprendía del todo la magnitud de esa frialdad. «Amelia», gritó Julián, con una voz dura que parecía cortar el aire. Ella salió de su escondite y se acercó a su padre, temblando, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miraba al suelo, temerosa de levantar la vista y encontrarse con esos ojos que nunca mostraban ni un atisbo de cariño. «¿Por qué estás ahí escondida?», le preguntó él, casi escupiendo las palabras. Amelia levantó la vista apenas, con ojos llenos de miedo, y murmuró: «Solo, me gusta estar ahí, papá». Don Julián la miró con un desprecio que ni siquiera intentaba disimular. Parecía como si en su mente se estuviera repitiendo una pregunta que Amelia, con el tiempo, había llegado a imaginar: ¿por qué tú y no ella? Él no dijo nada más, simplemente dio media vuelta y se fue, dejándola allí con un nudo en la garganta. Amelia deseaba con todo su corazón que su madre apareciera, que de algún modo aquel vacío se llenara, pero sabía que era un anhelo imposible. En las noches, cuando el silencio era aún más denso y su padre ya se había ido a dormir, Amelia cerraba los ojos y recordaba las historias de su madre. «Amelia, la vida siempre te da una razón para ser feliz», solía decirle ella, con esa voz dulce que ahora resonaba solo en su memoria. Y entonces, en sus sueños, Amelia veía una versión distinta de su vida, un hogar donde el amor estaba en cada rincón, donde su padre la miraba con ternura y no con ese desprecio inexplicable. Y así, noche tras noche, Amelia se prometía a sí misma algo que se convirtió en el faro de su vida: algún día, tendría una familia que la amara de verdad. Una familia donde la calidez y el amor nunca faltarían. Pero hasta que ese día llegara, debía sobrevivir a la frialdad y a la soledad. Los años pasaron y Amelia creció con ese anhelo de encontrar un hogar lleno de amor, una familia que no cargara la sombra de dolor que marcó su infancia. Era una joven reservada, de mirada suave y sonrisa tímida, pero con una fortaleza interna que había cultivado en silencio, protegiéndose de las cicatrices que le dejó la ausencia de cariño en su propia casa. Al comenzar la universidad, veía en cada rostro nuevo una posible oportunidad, un camino que la acercara a su sueño de ser feliz. Fue en una tarde de otoño cuando conoció a Luis. Él era el tipo de persona que llenaba cualquier espacio con su energía. Carismático y sonriente, tenía una risa contagiosa que iluminaba las aulas y los pasillos de la universidad. Amelia, que siempre había sido cuidadosa con las personas, se sintió intrigada por aquel joven que parecía tan distinto de todo lo que ella conocía. Él se le acercó por primera vez durante una charla sobre literatura. ¿Te gusta la poesía?, le preguntó, mientras se sentaba junto a ella en una de las bancas de la universidad. Amelia, sorprendida de que alguien como él le hablara, asintió levemente, sin saber qué responder. «A mí me gusta la idea de escribir mi propia historia», dijo Luis, sin dejar de mirarla, como si estuviera buscando algo en sus ojos. «Una historia donde haya más amor y menos soledad». Esa frase resonó profundamente en ella.
Aquel extraño parecía comprender algo de lo que ella misma no hablaba con nadie. Con el tiempo, Amelia y Luis comenzaron a pasar más momentos juntos. Sus días se llenaron de conversaciones, de caminatas por el campus y de confidencias bajo el cielo estrellado. En él, Amelia encontró algo que nunca había conocido, alguien que la escuchaba sin juzgarla, que no veía en ella una sombra, sino una luz escondida. Pasaron meses antes de que él le confesara sus sentimientos. Aquella noche, bajo un árbol en el parque, Luis la miró con una intensidad que la hizo temblar. Amelia, no sé cómo decir esto sin parecer un loco, comenzó él, respirando hondo, pero quiero que sepas que te veo a ti. Veo esa tristeza que intentas ocultar, esa fuerza que guardas dentro. Y quiero ser la persona que esté a tu lado, que te ayude a sanar. Amelia sintió que su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. No recordaba la última vez que alguien había mostrado interés genuino en ella. La expresión de Luis, sincera y sin temor, la convenció de que él podía ser ese compañero que tanto había soñado. Sin decir nada, lo abrazó, y en ese momento sintió que algo en su vida había cambiado para siempre. Luis cumplió su promesa. En él, Amelia encontró un refugio. Cada día, con cada pequeño gesto, él le mostraba que existía un tipo de amor que ella apenas había imaginado. Fueron años de descubrimiento, de construir sueños juntos, de planes compartidos. Pronto, la idea de una familia comenzó a tomar forma, y cuando Luis le propuso matrimonio, ella sintió que estaba dando el paso que siempre había querido. La boda fue sencilla, con pocos invitados y una ceremonia íntima. Sin embargo, para Amelia, fue el día más hermoso de su vida, el día en que sintió que su sueño se hacía realidad. Con el paso del tiempo, construyeron un hogar lleno de pequeños detalles, de fotografías colgadas en las paredes y de risas que llenaban cada rincón. Amelia veía en esos momentos la vida que siempre había deseado. Había noches en las que, antes de dormir, miraba a Luis, agradecida por cada instante compartido, por cada promesa que él había cumplido sin siquiera mencionarla. Pero como en toda historia, comenzaron a surgir pequeños problemas, roces inevitables que Amelia intentaba ignorar. Al principio eran solo diferencias triviales, pequeños desacuerdos sobre los gastos del hogar o las horas interminables que Luis dedicaba al trabajo. Amelia atribuía todo al estrés, convencida de que el amor podía con todo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, un pequeño temor comenzó a crecer, una sombra que le recordaba las heridas de su infancia, un susurro que le advertía que nada era para siempre. Aún así, Amelia cerraba los ojos cada noche con la esperanza de que esas sombras se desvanecieran, aferrándose al amor que había encontrado en Luis, a la familia que ambos habían comenzado a construir. En su mente, aún repetía las palabras de su madre: la vida siempre te da una razón para ser feliz. El tiempo avanzaba, y con él, los sueños de Amelia parecían consolidarse. La llegada de su primer hijo trajo consigo una alegría que llenó su hogar de vida. Las noches se tornaron breves, entre el cansancio y las sonrisas de un recién nacido que iluminaba cada rincón de la casa. Luis también mostraba su lado más cálido, acunando al pequeño, llenando de ternura el espacio que compartían como familia. Para Amelia, estos primeros meses fueron una época dorada, el amor y la plenitud parecían envolverlos, prometiendo un futuro sólido y feliz. Con los años, la familia siguió creciendo, y la casa que en un principio parecía tan amplia comenzó a llenarse de juguetes, risas y pasos pequeños que corrían por los pasillos. Amelia dedicaba su vida a cuidar de sus hijos, volcando en ellos todo el cariño que no había recibido de niña. A su alrededor, todo parecía estar en orden, todo menos una sombra que se iba formando en el rostro de Luis. El peso de las responsabilidades comenzó a acumularse en él. No lo decía, pero Amelia notaba su mal humor al final del día, su manera de evitar conversaciones, de apartar la mirada como si algo le molestara. Las discusiones comenzaron como pequeñas chispas que ambos intentaban apagar rápidamente. Pero con el tiempo, esos desacuerdos se volvieron más frecuentes, más intensos,
y Luis ya no intentaba ocultar su impaciencia. Una noche, después de una larga jornada, Luis entró en la casa arrastrando los pies, visiblemente agotado. Amelia le ofreció una sonrisa cansada, deseosa de compartir con él los momentos del día, pero él apenas le devolvió un gesto de asentimiento antes de dejarse caer en el sillón, frotándose las sienes. ¿Todo bien?, preguntó ella, suavemente. Luis lanzó un suspiro que llenó la sala de un aire pesado. Amelia, esto es demasiado. Su voz era tensa, sin la calidez de antes. La casa, los niños, el trabajo, parece que cada día es más difícil mantenernos a flote. Amelia lo miró, sorprendida por la frialdad en sus palabras. Hasta ese momento, había creído que compartían una meta común, que sus sacrificios eran una inversión para el futuro de su familia. Pero en los ojos de Luis vio algo más, una chispa de resentimiento que ella no entendía. «Estamos juntos en esto, Luis», respondió, tratando de aliviar la tensión. «No tienes que cargar con todo». Pero él se levantó abruptamente, caminando por la sala como si buscara una salida invisible. «Amelia, tú no entiendes». La miró, con un tono que le heló la sangre. «Hay cosas que, simplemente no puedes entender». A partir de ese momento, Amelia sintió como una distancia fría comenzó a instalarse entre ambos. Los días transcurrían en silencio, en conversaciones breves y necesarias sobre la rutina de la casa y los niños. Luis empezaba a llegar más tarde cada noche, y cuando estaba en casa, se refugiaba en su teléfono, en sus pensamientos, en un mundo al que ella no tenía acceso. Amelia intentaba encontrar explicaciones, pensando que tal vez era una fase, una crisis pasajera. Fue entonces cuando Verónica, la madre de Luis, se ofreció a ayudarlos con los niños. Amelia aceptó, esperando que tal vez, en ese acercamiento, pudiera desarrollar una relación más cercana con su suegra. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Verónica no compartía esa intención. La mujer era fría y distante, observaba todo desde una postura crítica, como si evaluara cada movimiento de Amelia. ¿Estás segura de que sabes lo que haces?, le preguntaba Verónica en un tono que intentaba disfrazar de neutralidad, pero que estaba cargado de reproche. Amelia respiraba hondo cada vez, tragándose las palabras que hubiera querido decirle. No quería empeorar las cosas, quería mantener la paz. Pero la constante desaprobación de Verónica comenzaba a desgastar su ánimo. La relación con Luis se volvía más tensa, y la soledad que Amelia sentía en su propio hogar empezaba a ser insoportable. Una noche, Amelia, desesperada, decidió intentar una vez más acercarse a Luis. Lo encontró en el despacho, revisando papeles con una expresión dura en el rostro. «Luis, necesitamos hablar», le dijo con voz firme, dejando ver el dolor que había acumulado en silencio. Luis no apartó la mirada de los papeles, pero Amelia vio cómo su mandíbula se tensaba. «No tengo tiempo para dramas, Amelia», respondió él, sin emoción en su voz. «No se trata de dramas», insistió ella, avanzando un paso. «Se trata de nuestra familia, de lo que está pasando entre nosotros. ¿Por qué te estás alejando así?». Luis la miró finalmente, con una frialdad que ella no reconocía. «Porque algunas cosas son como son, Amelia. Tal vez deberías aceptar que no puedes controlar todo». Esas palabras resonaron como un golpe en el pecho. Amelia sintió que una barrera invisible se había levantado entre ellos, una distancia que parecía ir mucho más allá de cualquier conflicto normal de pareja. A partir de ese momento, entendió que había algo que Luis no estaba dispuesto a compartir, un secreto, una frustración que no tenía intención de revelar. Días después, cuando Verónica llegó a casa para ayudar, Amelia intentó disimular sus lágrimas, pero su suegra notó la tristeza en su rostro. Sin embargo, en lugar de consuelo, Verónica le dirigió una mirada desaprobadora. «Luis tiene mucho en qué pensar», dijo ella, como justificando la actitud de su hijo. «Y no necesita distracciones». Amelia comprendió que en los ojos de Verónica,
ella no era más que un estorbo, alguien que no estaba a la altura de lo que ella esperaba para su hijo. Aquella noche, en el silencio de su habitación, Amelia se dio cuenta de que el hogar que había soñado estaba comenzando a desmoronarse. La seguridad que había encontrado en Luis se sentía ahora como un recuerdo lejano. Una madrugada, Amelia no pudo dormir. Se levantó en silencio y caminó por el pasillo oscuro hacia la sala. La casa estaba sumida en una quietud pesada, rota solo por el sonido de un mensaje que llegó al teléfono de Luis, olvidado en la mesa. Algo en su interior le advirtió que no mirara, que respetara su privacidad, pero la curiosidad y el dolor de semanas de dudas la llevaron a tomar el dispositivo. La pantalla parpadeaba con un mensaje que decía: «Te extraño, ¿cuándo podrás escaparte para vernos?». El nombre en la notificación le era desconocido: Catalina. Una sensación de vértigo la invadió. Sostuvo el teléfono entre sus manos temblorosas, sin saber cómo reaccionar. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Aún en estado de shock, volvió a la cama, dejando el móvil en su lugar, pero esa noche fue incapaz de cerrar los ojos. Al día siguiente, enfrentó a Luis. Estaba determinada a aclarar la situación, a obtener respuestas. Cuando él llegó a casa esa noche, cansado y distante, Amelia lo esperó en la sala, sentada en el borde del sofá, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. «Luis», empezó ella con una voz más temblorosa de lo que quería. «Necesitamos hablar de algo importante». Él la miró con una mezcla de impaciencia y desdén, como si la presencia de ella en ese momento fuera una molestia. «¿Qué quieres, Amelia?», dijo, sin molestarse en disimular su frialdad. Amelia tragó saliva, reuniendo el valor para continuar. No había vuelta atrás. «Encontré un mensaje. De alguien llamada Catalina». Luis la miró en silencio, sin intentar negar nada. Su expresión era casi de aburrimiento, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. «¿Ah, eso?», respondió, encogiéndose de hombros. «Sí, Amelia, es verdad. Catalina y yo estamos juntos. No sé por qué te sorprende tanto». Cada palabra de él fue una daga en el corazón de Amelia. Luis, sin un rastro de arrepentimiento, la observaba con una expresión gélida, desinteresada, como si lo que estaba admitiendo no fuera más que un detalle insignificante. «¿Cómo pudiste?», susurró Amelia, sin apenas voz. Luis suspiró y rodó los ojos. «Mira, Amelia. Hace tiempo que esto no funciona, y si tú no quieres aceptarlo, yo sí. Catalina sabe apoyarme, entiende lo que quiero». Se detuvo, buscando las palabras que fueran como piedras lanzadas sin piedad. «Ella es todo lo que tú no eres». Amelia sintió que el aire se hacía denso y pesado. Las palabras de él parecían reverberar en su mente, una y otra vez, dejando en ella una mezcla de incredulidad y un dolor insoportable. Intentó controlar las lágrimas que amenazaban con salir, pero su voz no pudo evitar quebrarse. «Entonces todos estos años», murmuró, tratando de entender cómo ese hombre, que una vez había sido su refugio, podía hablarle con tanta frialdad. Luis la miró con una leve sonrisa sarcástica, como si estuviera por debajo de él contestar esa pregunta. Al final, solo agregó, casi con desprecio: «Todos estos años, Amelia, me he dado cuenta de que nunca entendiste lo que realmente quería. Quizás fue un error casarme contigo». Amelia se quedó sin palabras, observándolo en silencio, tratando de encontrar algún vestigio de arrepentimiento en sus ojos, pero no encontró nada. La persona que estaba frente a ella era un extraño, alguien completamente desconocido. Se preguntó cómo había podido no ver antes aquella crueldad, esa indiferencia que ahora la consumía. Luis se levantó, recogió sus cosas y salió de la habitación sin molestarse en mirarla una vez más. Amelia se quedó allí, sola, sintiendo como cada parte de su mundo se desmoronaba en pedazos. En silencio, sus lágrimas finalmente cayeron, y aunque trataba de entender cómo había llegado a este punto, no encontraba respuestas.
durante años, había construido su vida junto a él, creyendo en promesas, en palabras que ahora sonaban huecas. Pasaron varios días en los que la rutina de la casa se volvió insoportable. Luis iba y venía, llegando cada vez más tarde, sin darle explicaciones, sin mirarla siquiera. Cada noche, Amelia se encontraba sola, lidiando con un vacío que parecía crecer con cada minuto. En su desesperación, llegó a la casa de Verónica, quien la recibió con su habitual actitud fría. Amelia, sin embargo, estaba decidida a buscar ayuda, a pedir a la madre de Luis que la apoyara. «Verónica, por favor, necesito hablar contigo», dijo ella, mientras Verónica la observaba con una ceja levantada. «¿Qué pasa ahora, Amelia?», respondió la suegra, sin ocultar su impaciencia. «Luis tiene una relación con otra persona. Quiere irse, dejarme sin nada. Por favor, necesito que lo detengas, que hables con él». Verónica la miró en silencio, y por un instante, Amelia creyó ver un atisbo de comprensión en su rostro. Pero pronto, esa expresión fue reemplazada por una mueca de indiferencia. «Amelia, los hombres a veces necesitan un cambio», dijo Verónica, con una frialdad que heló a Amelia. «Tal vez Luis ha encontrado en Catalina algo que tú no supiste darle». La dureza de esas palabras fue la última gota. Amelia entendió, en ese momento, que estaba sola, completamente sola en esa lucha. Ni su esposo ni su suegra veían en ella a una persona con valor o dignidad. Solo era una pieza más en sus vidas, un estorbo que querían apartar. Sin embargo, esa noche, Amelia encontró dentro de sí algo inesperado. Entre las lágrimas y el dolor, una llama de determinación comenzó a arder en su pecho. Tal vez estaba sola, pero no iba a permitir que la destruyeran. Por sus hijos, por ella misma, decidió que lucharía, que encontraría una forma de enfrentarse a aquellos que querían pisotearla. Amelia pasó las siguientes semanas en una tormenta de pensamientos y emociones. Cada mañana se levantaba y seguía adelante, atendiendo a sus hijos con una sonrisa que trataba de no quebrarse. Sabía que no podía dejar que ellos sintieran el peso de su tristeza, pero dentro de sí misma, la herida abierta por la traición de Luis parecía crecer, supurando un dolor profundo que a veces sentía que la ahogaba. Sin embargo, en medio de la desesperación, algo en su interior comenzó a fortalecerse, como si el sufrimiento le recordara que había una razón para resistir. Tenía que proteger a sus hijos. Una noche, después de haber acostado a los pequeños, Amelia se quedó sola en la cocina, reflexionando en silencio. Luis había regresado tarde, casi como un extraño que ya no tenía interés alguno en disimular su desdén. Amelia sabía que, para él, ya no representaba más que un obstáculo. Recordó los años en que creyó que él sería su refugio, y sintió como el dolor se mezclaba con la indignación. ¿Cómo se atrevía a tratarla así? ¿Cómo podía despreciarla después de todo lo que habían construido juntos? Fue en ese momento, mientras miraba la tenue luz de la cocina reflejarse en el frío mármol de la encimera, cuando tomó una decisión. No iba a permitir que Luis la dejara sin nada, que le arrebatara la vida que ella, con tanto esfuerzo, había creado para sus hijos. Tenía que luchar, aunque eso significara enfrentarse a todo y a todos, aunque implicara derrumbar las barreras de su propio miedo. Al día siguiente, con una determinación renovada, Amelia decidió tomar el primer paso en esa batalla. Fue directamente a un abogado, sin mencionárselo a nadie, y expuso su situación. Mientras contaba la historia de su matrimonio, de la traición de Luis y de su intención de despojarla de todo, se dio cuenta de que, al hablarlo en voz alta, el dolor comenzaba a transformarse en una llama de coraje. El abogado, un hombre de expresión seria, la escuchó atentamente, y al final, le ofreció un consejo que resonó en ella como una revelación. «Usted tiene derechos, Amelia», le dijo, mirándola con firmeza. «Y no está obligada a dejarse pisotear. Él puede tener poder, pero usted tiene la ley de su lado». Aquellas palabras encendieron en Amelia una chispa de esperanza. Sentía que, por primera vez en semanas,
tenía algo en lo que apoyarse. Al regresar a casa, se dio cuenta de que su postura era distinta, que la tristeza en su mirada se había transformado en una resolución implacable. Esa noche, cuando Verónica llegó para ayudar con los niños, Amelia decidió arriesgarse a hablar con ella nuevamente. Verónica, le dijo con voz firme, mirándola directamente a los ojos, necesito que hablemos. Creo que usted, más que nadie, entiende lo que está en juego aquí. Verónica la miró con desconfianza. Había en ella una dureza que no se quebraba fácilmente, pero algo en la expresión decidida de Amelia la obligó a escuchar. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Verónica, con ese tono distante que ya era habitual en ella. Amelia respiró hondo y se acercó, casi sin parpadear. De sus nietos. Usted sabe que Luis quiere dejarnos sin nada, sin pensar en el bienestar de los niños. Yo solo quiero asegurarme de que ellos tengan una vida digna, un futuro seguro. Y sé que, en el fondo, usted también quiere eso. La mención de los niños pareció tener un efecto en Verónica. Su expresión se suavizó apenas, y Amelia percibió una sombra de duda en sus ojos. Después de todo, aquella mujer, aunque siempre había sido fría, también tenía un vínculo con los pequeños, quienes no eran culpables de las decisiones de su padre. Verónica permaneció en silencio un momento, y Amelia supo que sus palabras habían dejado una marca. Luis siempre ha sido mi hijo, respondió ella finalmente, como si hablara consigo misma. Pero hay cosas que ni una madre puede justificar. En ese momento, Amelia sintió que algo cambiaba entre ellas. Verónica, con su frialdad intacta, parecía comenzar a cuestionarse lo que había estado apoyando. En silencio, Amelia comprendió que había sembrado una semilla en aquella mujer, una que tal vez podría crecer a su favor. En los días siguientes, la tensión en la casa creció. Luis, sintiendo que algo se había desmoronado, empezó a mostrarse más irritable, su desprecio ya era evidente. Amelia, sin embargo, no bajó la guardia. Mantuvo sus visitas al abogado y comenzó a documentar todo, cada movimiento sospechoso, cada retiro de dinero que él hacía sin explicación. Sentía que cada paso que daba fortalecía su determinación y le daba la seguridad de que podía enfrentar cualquier cosa. Finalmente, llegó el día en que Verónica tomó una decisión. La llamó una tarde, pidiéndole que se encontraran en un parque cercano. Amelia llegó sin saber qué esperar, pero la mirada seria de su suegra le confirmó que aquello no era un simple encuentro. He hablado con mi abogado, dijo Verónica, sin rodeos. Quiero que sepas que estoy dispuesta a ayudarte. Amelia la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Aunque no le dijo nada, comprendió que esa decisión había sido difícil para Verónica, que ella estaba arriesgando mucho al apoyar a su nuera en lugar de a su propio hijo. Pero también sabía que, en el fondo, Verónica era consciente del daño que Luis había causado, del sufrimiento que había traído a su familia. En ese momento, Amelia sintió que, a pesar de las heridas, aún existía algo de humanidad en aquella familia que tanto le había hecho sufrir. Guardó silencio un instante, dejando que la emoción se asentara, y finalmente, le extendió la mano a Verónica, en un gesto de agradecimiento que ambas comprendieron sin necesidad de palabras. Así, con una aliada inesperada y la certeza de que no estaba completamente sola, Amelia se preparó para el siguiente paso, enfrentarse a Luis en un terreno donde él creía tener toda la ventaja. Pero donde ella ya no estaba dispuesta a ceder ni un solo paso. El día del juicio había llegado, y Amelia se encontraba de pie en la sala del tribunal, con la mirada fija en el horizonte y la mente inundada de recuerdos. A su lado, estaban sus dos hijos, Matías, de 8 años, y Sofía, de 5. Ambos miraban a su madre con una mezcla de inocencia y curiosidad, sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sintiendo, a su manera, el peso de la tensión que los rodeaba. Amelia tomó sus pequeñas manos y les dedicó una sonrisa suave, tratando de transmitirles fortaleza. Todo estará bien, susurró, aunque sabía que dentro de ella se libraba una tormenta.
Luis entró en la sala acompañado por su abogado y por Catalina, quien, con una actitud altiva y despreocupada, se sentó en la primera fila de espectadores, como si aquel proceso no fuera más que un juego. Amelia sintió un nudo en el estómago al verla allí, pero cerró los ojos por un instante, recordándose a sí misma que no estaba sola. A su lado, Verónica, quien había decidido acompañarla en este momento crucial, le hizo un leve gesto de apoyo, como si quisiera recordarle que aún quedaba algo de justicia en el mundo. La audiencia comenzó, y el juez llamó a Amelia a testificar. Mientras caminaba hacia el estrado, sentía la mirada de Luis clavada en ella, una mirada que ahora le parecía la de un completo desconocido. Respiró hondo y, al tomar asiento, miró al jurado con una determinación que no había sentido antes. Ya no era la mujer temerosa que había soportado en silencio los desprecios de su marido. Hoy estaba allí para defender no solo sus derechos, sino el futuro de Matías y Sofía. Señora Amelia, comenzó el juez, cuéntenos su historia. Amelia sintió que el tiempo se detenía mientras comenzaba a relatar su vida junto a Luis. Habló de cómo lo había conocido en la universidad, de los sueños que habían compartido, de cómo construyeron una familia juntos. Pero su voz se quebró al recordar los primeros signos de indiferencia, los días en que él había dejado de mirarla, como si ella hubiera dejado de existir. Narró cómo había descubierto el romance de Luis con Catalina, y cómo él, sin remordimiento alguno, le había confesado que planeaba dejarla sin nada, despojándola de los bienes que tanto esfuerzo les había costado construir. Luis no solo me traicionó a mí, dijo, con la voz firme y un atisbo de dolor en sus palabras. Intentó robar el futuro de nuestros hijos, Matías y Sofía, quienes no tienen la culpa de nada de esto. El jurado escuchaba en silencio, algunos con expresiones de empatía, otros con miradas de indignación dirigidas hacia Luis. Amelia, fortalecida por esa comprensión silenciosa, continuó relatando cómo, durante semanas, había soportado las humillaciones de un hombre que ya no veía en ella a la mujer que lo había amado. Terminó su testimonio con una mirada directa a su esposo, sin odio, pero con la firmeza de alguien que se ha redescubierto a través del dolor. Al bajar del estrado, Amelia sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había liberado todo el peso que había llevado sobre sus hombros. Verónica fue la siguiente en testificar. Se acercó al juez con un semblante serio, pero había una fragilidad en su postura que sorprendió a todos, especialmente a Luis. Ella comenzó a hablar, explicando cómo al principio había apoyado los planes de su hijo, convencida de que él estaba actuando en su propio interés. Sin embargo, confesó que, al ver el sufrimiento de Amelia y de sus nietos, había comprendido la magnitud de su error. Reconozco mi culpa en esto, declaró Verónica, con la voz entrecortada. Pero no puedo seguir siendo cómplice de algo tan injusto. Amelia es la madre de mis nietos, Matías y Sofía, y ellos merecen un futuro seguro, un hogar lleno de paz. Luis, al escuchar a su propia madre renunciar a él en público, mostró por primera vez una expresión de furia contenida. Catalina lo miró de reojo, como si comenzara a darse cuenta de que la situación estaba lejos de ser la que ella había imaginado. El tribunal permanecía en un silencio absoluto, y el jurado, impresionado por las palabras de Verónica, intercambiaba miradas de aprobación. El abogado de Amelia presentó pruebas de las transferencias financieras que Luis había realizado, intentando dejarla sin recursos. Documentos que demostraban cómo había movido dinero y propiedades al nombre de Verónica y Catalina. Cada papel era una pieza más en el rompecabezas de manipulación y traición que él había construido. La evidencia era clara, y el juez no tardó en ver la verdadera naturaleza de Luis y sus intenciones. Cuando finalmente llegó el momento de los alegatos finales, el abogado de Luis intentó presentar su caso como un malentendido, argumentando que él solo quería reorganizar los bienes familiares. Pero su justificación era débil y poco convincente. Amelia lo miraba en silencio, sintiendo una mezcla de lástima y rabia. ¿Cómo había llegado él a convertirse en esa persona tan ajena, tan insensible a todo lo que un día construyeron juntos?
Finalmente, el juez se dirigió al jurado y después de unos momentos de deliberación, se emitió el veredicto. Amelia recibiría la mayoría de los bienes, garantizando un hogar y una estabilidad económica para Matías y Sofía. Luis, por su parte, perdería el control sobre las propiedades que había intentado arrebatarle, y Catalina, al comprender la gravedad de la situación, se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Amelia observó a Luis, quien ahora, privado de su poder y de la mujer que creía tener a su lado, se encontraba solo. Él la miró, y en sus ojos había una mezcla de furia y derrota. En ese instante, Amelia comprendió que había recuperado algo más que sus bienes, había recuperado su dignidad y su libertad. Con Matías y Sofía de la mano, se dirigió a la salida, rodeada de la fuerza que solo puede dar el amor verdadero, ese amor que siempre había soñado dar a su familia. Al cruzar la puerta, sintió que dejaba atrás no solo el dolor, sino las sombras de un pasado que ya no la definirían. El eco de la sentencia aún resonaba en los oídos de Luis mientras salía del tribunal. Caminaba con pasos vacilantes, como si cada paso pesara más que el anterior, arrastrando con él el peso de sus propias decisiones. Amelia lo observaba desde la distancia, manteniendo a Matías y Sofía cerca de ella, como si su simple presencia les diera la seguridad que tanto había anhelado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no conocía, una calma que nacía de haber enfrentado su dolor sin doblegarse. Luis, por su parte, se sumergió en un mar de soledad. Catalina, que hasta hace poco había sido su confidente y cómplice, lo había dejado al ver que el juicio no le había favorecido. En sus últimas palabras, le dejó claro que no quería un futuro con alguien que había perdido su poder y su control. Aquella noche, él regresó a la casa vacía que una vez compartió con Amelia, una casa que ahora resonaba con un silencio cruel. La derrota era amarga, y la soledad aún más. Días después, Luis intentó un último gesto desesperado. Esperó a Amelia afuera del colegio de Matías y Sofía. Sabía que ella pasaba por allí cada día para recogerlos después de las clases, y pensó que tal vez, al verla, podría apelar a la nostalgia, a los recuerdos de la vida que compartieron. Cuando la vio acercarse, con el rostro sereno y la mirada fija en sus hijos, sintió un nudo en la garganta que apenas pudo disimular. Amelia, espera, dijo, acercándose con una expresión que pretendía ser arrepentida. Necesitamos hablar. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y cautela. No era la primera vez que él intentaba manipularla con palabras suaves, pero esta vez, Amelia ya no era la misma. Al escuchar la voz de su padre, Matías frunció el ceño, abrazándose a la pierna de su madre. Sofía, en cambio, lo observó con esos ojos grandes que parecían preguntarse por qué su mundo había cambiado de repente. No tengo nada que hablar contigo, Luis, respondió ella con firmeza, sin perder la calma. Luis respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Se acercó un paso más, su voz temblando levemente, como si por fin comprendiera la magnitud de lo que había perdido. Podemos arreglar esto. Piensa en los niños. Hazlo por ellos, Amelia. Tal vez podamos superar lo que pasó, intentar de nuevo. Ella lo miró, con una expresión que combinaba tristeza y determinación. Durante años, había esperado escuchar un atisbo de arrepentimiento en su voz, algo que le diera una razón para creer que él aún era el hombre que había amado. Pero ahora, todo sonaba vacío, tarde, como un eco de lo que podría haber sido. ¿De verdad crees que esto es por los niños, Luis? Le preguntó, su voz suave pero cargada de una dureza nueva. Esto es por ti, porque no soportas verte solo. Pero yo ya no soy esa mujer que podías manipular. Luis trató de replicar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Amelia dio un paso atrás, protegiendo a Matías y a Sofía detrás de ella, y sin desviar la mirada, le dijo lo que llevaba guardado desde hacía tanto tiempo. Los niños estarán bien, porque yo estaré bien. Hemos pasado por todo esto juntos, y hemos aprendido a seguir adelante. Pero tú
tú tendrás que vivir con las consecuencias de lo que hiciste. La voz de Amelia era un susurro firme que se llevaba el viento de la tarde. No había rencor en sus palabras, solo una verdad que pesaba como una losa en el corazón de Luis. Al ver que no había más que decir, ella le dio la espalda y se alejó, tomando de la mano a Matías, que miraba a su padre con la seriedad de quien, a pesar de su corta edad, entiende más de lo que debería. Sofía, sin entender del todo, solo apretó la mano de su madre, siguiendo sus pasos. Luis se quedó allí, solo, mirando cómo se alejaban. La escena se le grabó en la mente como un recuerdo que sabía que lo perseguiría siempre. Ya no había vuelta atrás, y la sensación de vacío que lo embargaba era su nueva realidad. Comprendió entonces que había perdido no solo a su esposa, sino también la oportunidad de ver crecer a Matías y Sofía, de ser parte de sus vidas, de conocer sus risas y sus tristezas. Esa misma noche, Luis regresó a la casa que había quedado en su nombre. Se sentó en el sillón que alguna vez fue testigo de conversaciones y risas, y se encontró con un silencio que ahora era insalvable. Intentó escribirle a Catalina, pero no obtuvo respuesta. Intentó llamar a su madre, Verónica, pero ella había cortado lazos con él después de la audiencia, dejándole claro que no podía perdonarlo por el daño que había causado. Las palabras de Amelia resonaban en su cabeza: tendrás que vivir con las consecuencias de lo que hiciste. Y Luis, por primera vez, comprendió el verdadero peso de esa sentencia. Mientras tanto, Amelia regresó a casa con Matías y Sofía, y al cerrar la puerta detrás de ellos, sintió que por fin había dejado atrás un capítulo oscuro de su vida. Los abrazó con fuerza, prometiéndoles en silencio que haría todo lo posible por darles una vida llena de amor y esperanza. En sus ojos ya no había rastro de la mujer que un día fue humillada y traicionada. Había renacido de su propio dolor, más fuerte, más sabia, dispuesta a comenzar de nuevo. Y aunque las cicatrices seguían allí, sabía que esas marcas eran parte de la historia que la había llevado a ser quien era hoy. Las primeras luces del amanecer se colaban por la ventana de la nueva casa, y Amelia observaba cómo la suave claridad llenaba cada rincón. No era una casa grande, ni lujosa, pero tenía algo que para ella significaba mucho más: era un hogar. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios y decisiones difíciles, pero ahora, en ese espacio acogedor y modesto, sentía que por fin comenzaba una etapa distinta. Había dejado atrás las sombras y las traiciones, y frente a ella se abría un camino desconocido pero lleno de esperanza. Matías y Sofía, que aún dormían en la habitación contigua, se habían adaptado a la nueva vida con una resiliencia que sorprendía a Amelia. Habían pasado momentos difíciles, con preguntas que ella no siempre sabía cómo responder, pero los dos parecían comprender, en su inocencia, que algo bueno estaba sucediendo. A veces, Sofía le decía en voz baja, como si fuera un secreto: «Mamá, me gusta esta casa, porque aquí hay paz». Y Amelia la abrazaba, agradecida, sintiendo que su sacrificio había valido la pena. La vida de Amelia había cambiado de muchas maneras. Después del juicio, recibió el apoyo necesario para poder construir una vida más estable y empezó a trabajar en un pequeño negocio desde casa. Con el tiempo, logró que su pasión por la costura se convirtiera en una fuente de ingresos. Trabajaba en silencio, creando prendas que reflejaban su esfuerzo y su amor, y cada pedido que entregaba era un paso más hacia la independencia, un símbolo de la nueva vida que estaba construyendo. Una mañana, mientras organizaba las telas en su pequeño taller, Matías se acercó a ella con una expresión curiosa. Sus ojos reflejaban una madurez que, aunque le dolía, la llenaba de orgullo. Se sentó a su lado y, después de unos segundos de silencio, le preguntó en voz baja: «Mamá, ¿por qué papá ya no vive con nosotros?». Amelia lo miró, tomando su mano con ternura, y decidió hablarle con sinceridad, pero también con cautela. «Hijo, a veces las personas toman caminos distintos», respondió ella, escogiendo cuidadosamente cada palabra. «Lo importante es que estamos juntos, y que aquí siempre vamos a tener amor». Matías asintió, como si aquella respuesta fuera suficiente para él.
Sofía, que había estado escuchando en silencio desde el umbral, corrió hacia su madre y se sentó en su regazo, abrazándola con fuerza. Amelia, entre lágrimas silenciosas, les besó las mejillas, prometiéndose a sí misma que nunca dejaría que les faltara nada, ni amor ni apoyo. Con el tiempo, Amelia comenzó a hacer nuevas amistades en el vecindario. Sus vecinos la recibieron con calidez, brindándole un sentido de comunidad que nunca antes había experimentado. Las risas y charlas con ellos le mostraron que la vida aún podía ofrecerle momentos de alegría y conexión, que era capaz de abrirse a los demás sin miedo. Había tardes en que, al ver a Matías y Sofía jugar en el jardín con otros niños, se quedaba observándolos desde la ventana, sintiendo que estaba cumpliendo la promesa que un día se hizo a sí misma: darles el hogar lleno de amor y paz que siempre soñó. Una tarde, mientras organizaba sus materiales, recibió una visita inesperada. Verónica se encontraba en la puerta, con un ramo de flores en la mano y una expresión que mezclaba el pesar con la gratitud. Amelia la miró, sorprendida, sin saber qué decir. Verónica, que en otro tiempo había sido fría y distante, la observaba con una sinceridad que no había visto antes. Amelia, solo quiero darte las gracias, comenzó ella, extendiéndole el ramo con un leve temblor en las manos. Sé que, durante mucho tiempo, no te traté como merecías. Me equivoqué, y he venido para pedirte perdón. Amelia aceptó las flores, sintiendo una mezcla de emociones en su pecho. Durante años había esperado escuchar algo así, pero ahora que lo oía, comprendía que su verdadero perdón no dependía de las palabras de Verónica, sino de su propia capacidad de dejar atrás el resentimiento. Se permitió una pausa y luego, con una sonrisa suave, le hizo un gesto para que entrara en casa. Esa tarde, hablaron largo y tendido, como si fueran viejas amigas que, por fin, se encontraban en un terreno común. Verónica le confesó que había comprendido su error al ver la fortaleza de Amelia durante el juicio y que sus nietos le habían abierto los ojos a una verdad que había ignorado. La verdadera riqueza no estaba en el poder o en el dinero, sino en el amor y la unidad que ellos habían forjado en ese nuevo hogar. A partir de ese momento, Verónica se volvió una presencia constante en la vida de Matías y Sofía. Los visitaba cada semana, llenando el ambiente de historias y risas, tratando de enmendar el pasado a través de pequeños gestos de cariño. Los niños, que al principio la miraban con cierta reserva, pronto comenzaron a aceptar su presencia con naturalidad, felices de tener una abuela que los adoraba y que estaba dispuesta a ser parte de su mundo. Con los meses, Amelia sintió que su vida había alcanzado un equilibrio que nunca imaginó posible. Las noches ya no estaban llenas de preocupación o tristeza, sino de paz y gratitud. Cada rincón de su nuevo hogar reflejaba una vida reconstruida desde los cimientos, una vida que ella había moldeado con esfuerzo, amor y determinación. Una noche, mientras Matías y Sofía dormían, se sentó junto a su ventana, observando las estrellas. Cerró los ojos y recordó a su madre, aquella figura que tanto había influido en su niñez. En su mente, la escuchó susurrar las palabras que le habían dado fuerza en los momentos más oscuros: la vida siempre te da una razón para ser feliz. Y esa noche, Amelia supo que había encontrado su razón, que había cumplido con su promesa, y que, por fin, la paz y el amor que tanto había buscado eran suyos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Nos encantaría conocer tu opinión y leer tus reflexiones sobre el viaje de Amelia. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias llenas de emoción, enseñanzas y giros inesperados. Gracias por acompañarnos en cada capítulo.